Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente Gabriel Boric aseguró este martes que le planteó a su homólogo, jefe de Estado, claro, homólogo es mucho decir, un presidente, un dictador, disculpen, a mí no me parece muy homologable la figura, pero jefe de Estado, sí. La suerte y el orgullo que el de aquí es elegido democráticamente con todas las de la ley, nuestro presidente. Bueno, le planteó a Nicolás Maduro su preocupación por el tema de los derechos humanos en el marco de la cumbre de mandatarios que se realiza en Brasilia, convocada por el anfitrión, su par brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. En una declaración de la prensa, el presidente Boric dijo que en el encuentro, el personal, el cara a cara con Maduro, que se desarrolló en privado, sin acceso a la prensa, discrepó respetuosamente, como corresponde a un jefe de Estado, de la afirmación que hizo Lula, que es el que invita, es el anfitrión, en cuanto a que los abusos del régimen venezolano correspondían a, así dijo Lula, una construcción narrativa. El mandatario afirmó que el tema de derechos humanos en Venezuela, eso dijo el presidente Boric, no es una construcción narrativa, sino que una realidad. Dijo el presidente Boric que como gobierno cree que era necesario poder manifestarlo frente a Nicolás Maduro, como se debe hacer. Y agregó en algún momento el presidente Boric que no es que sea una idea de él, de que esto es una realidad y no una narración o no una situación inventada, porque él ha conversado, y todos nosotros los chilenos, que más que menos y en qué situación, más cercana o más lejana, hemos conversado con venezolanos, porque aquí han llegado por cientos de miles y sabemos lo que viven ellos, por qué salieron de su país, qué están viviendo a lo lejos de su país, cómo sufren las familias suyas que quedaron allá y no han podido salir. Es decir, los chilenos somos testigos de primera fuente del drama humanitario, aparte que económico-social, que se vive de derechos, con la crisis de derechos humanos en la Venezuela de Chávez y ahora Maduro. Escuchemos. Es la primera oportunidad que tenemos de compartir en un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que, la verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. También dijimos muy claramente que las sanciones que se imponen a los pueblos no debilitan a los gobernantes, dañan a los pueblos. Y que por lo tanto hacemos un llamado a Estados Unidos, a la Comunidad Europea, a levantar las sanciones para permitir que el pueblo venezolano, en este caso, pueda salir adelante. Esto lo digo con mucha convicción y sin ánimo de generar polémicas artificiales. A mí me interesa que la posición respecto a los derechos humanos tenga un solo estándar. Los derechos humanos se respetan. De hecho, los que somos mayores recordamos qué ocurría aquí en Chile cuando no había democracia y lo importante que fue el apoyo de la comunidad internacional para conseguir recobrar, recuperar, retornar a la democracia. Por lo tanto, si Chile, pese a que el presidente Boric en esa época era un niño, pero todos somos herederos de nuestra propia historia, de nuestra propia cultura, si Chile no aprendió la lección que desde afuera se puede hacer la presión que desde adentro muchas veces los propios venezolanos no pueden, estaríamos faltando sencillamente a nuestro deber moral como ciudadanos del mundo que deseamos democracia, paz, el respeto a las diversas formas de expresarse y de actuar en un país democrático. Vamos a la mesa de conversación.
Bueno, esta noche nos acompañan Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, muchas gracias como siempre. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias. Y le damos la calurosa bienvenida a Nerea Palma, que está por primera vez en este panel. Ella es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Nerea, gracias por estar aquí, mucho gusto tenerte. Gracias a ustedes, mucho gusto también. Interesante lo de la cumbre porque sirve para mirarlo con varios cruces, varios ejes. Alguien podría decir, ¿por qué un presidente democrático comparten tarima, comparten escenario, comparten una convocatoria con un dictador? No debería ser al revés, aislarlo, pero eso va cambiando porque también es interesante decir, no, mejor que esté para poder decirle lo que pensamos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la posición correcta de un jefe de Estado democrático, de un país democrático, frente a la presencia de una persona como Nicolás Maduro? Es súper interesante la pregunta porque al final de cuentas que Boric en este momento, el presidente Boric, se distancie de lo que sucede en Venezuela respecto a la situación de derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos que hay, finalmente lo único que hace es hacerle bien al gobierno de Boric con respecto a distanciarse de cualquier régimen autoritario, tanto sea en este caso de Venezuela como cualquier otro. Entonces me parece a mí que en este momento Gabriel Boric esté hablando de lo que sucede en Venezuela con respecto a la violación de derechos humanos es muy positivo, y es muy positivo que esté ahí también Nicolás Maduro en este caso para que se pueda generar cualquier tipo de diálogo y cualquier discusión que pueda en el fondo promover que Venezuela de alguna u otra manera alivie la crisis que tiene en este momento. Claro, aislarlo a lo mejor podría alejar la solución en vez de acercarla. Y hay que comerse un poquito la dignidad, dicho bien vulgarmente, ¿no es cierto?, de pararse frente a él o Ortega o quien fuere, ¿no? Por supuesto, sí. Dentro de la comunidad internacional es súper importante mantener la cooperación, mantener el diálogo, y por ende me parece a mí que cualquier mecanismo que busque aislarlos me parece que nos suma y resta más de lo que nosotros podríamos esperar, sobre todo en un ambiente de América Latina que buscamos que ojalá todos los países de América Latina tengan democracia y no se violen los derechos humanos. ¿Rodrigo? Yo también, fíjate, me cuestioné hoy esa pregunta que hizo Matías. ¿Qué hace Maduro rodeado de personas que de alguna otra forma fueron electas en democracia, que respetan los derechos de las personas frente a alguien que claramente no lo ha hecho estos últimos años y que ha producido una de las crisis más potentes que hemos tenido en América Latina? Pero justamente la búsqueda quizás de soluciones multilaterales entre distintos países, Latinoamérica vive una crisis de migración producto de la crisis de Venezuela, quizás de alguna forma permitía esta presencia de Maduro, y en esa lógica yo fíjate que celebro las palabras del presidente Boric el día de hoy y las pongo bien opuestas a las que dio el presidente Lula da Silva ayer. Yo escuchaba ayer algunas cápsulas, no todo, cómo hablaba un presidente democrático de Maduro, y la verdad que no entendía. O sea, no entendía que esto era un invento, que era narrativa, y de alguna otra forma sentí una mirada bien distante de lo que uno se imaginaba de un presidente democrático como Lula, y me pareció que lo que hizo el presidente Boric fue correcto. Fondo, enrostrarle que no era una narrativa, sino que él vivía día a día la crisis de migración, venezolanos que han abandonado sus casas. ¿Adquiere más valor adquieren más valor las palabras del presidente Boric cuando sabemos por la crisis migratoria que necesitamos coordinarnos, necesitamos establecer relaciones? La prueba es que se acaba de enviar un embajador, ese rato que no teníamos. Exacto. Porque claro, si no tuviéramos ni una necesidad de toparnos con alguien, bueno, da igual mirar para otro lado, pero cuando yo lo necesito, porque no somos vecinos, si nos necesitamos porque tengo un problema en la pandereta común, igual criticarte, o sea, la crítica adquiere más valor, porque uno podría decir, por conveniencia, el presidente Boric, quédese calladito, no vaya, pase piola, porque usted necesita que Venezuela lo ayude, lo apoye, envíe aviones o le entregue antecedentes penales de las personas que están detenidas aquí de su nacionalidad. ¿Adquiere más valor eso? Por supuesto que sí. Me parece que en dos sentidos. En primer lugar, como indicaba, cualquier distancia que tome el gobierno de Gabriel Boric con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, criticando, me parece que es ganancia no solamente para Chile, sino que para el gobierno de Gabriel Boric de distanciarse de cualquier régimen que no sea democrático, partiendo por ahí. En segundo lugar, necesitamos cooperación no solamente directamente con Venezuela, sino que además con la región,
para intentar abordar de alguna u otra manera la crisis migratoria que tenemos hoy en día. Evidentemente que eso es muy difícil, pero la única salida va a ser con cooperación con Venezuela y también cooperación con la región. Hay países que también están muy afectados por la migración, en este caso Venezuela, como por ejemplo Perú, mismo Colombia. Claro. Entonces son, digamos, conversaciones que tenemos que tener en la región, directamente con Venezuela, pero también con otros países que en este momento están bastante afectados por esta gran masiva migración que hay hoy día en la región. ¿Cómo convive cómo conversa este pragmatismo que tú necesitas de acercarte a Venezuela, te guste o no te guste lo que ocurre allí, a ese régimen, pero ser duro al momento de plantear tus principios? ¿Hay momentos que hay que callar? ¿Hay momentos que hay que guardarse la crítica? ¿O no, Rodrigo? ¿Qué te parece a ti? Yo creo que, y ahí yo tengo una mirada similar a la que tiene el presidente Boric, en esta lógica, que creo que el tema de los derechos humanos se tiene que respetar a todo evento y no hay justificación para no de alguna otra forma sancionar o cuestionar a quienes de alguna otra forma abusan. No creo que haya instancia. Y en eso el presidente Boric ha tenido cierta línea. Recordemos que durante su campaña, incluso a diferencia de parte de su coalición y de su gabinete, incluso que hay algunos que son más cercanos a estos regímenes y que incluso han negado a veces la dictadura que vive tanto Venezuela como Cuba, él siempre ha marcado un punto bien duro con respecto al respeto irrestricto a los derechos humanos. Yo en eso creo que como dije anteriormente, celebro las palabras del presidente Boric, celebro que haya enfrentado de esta forma y que se haya de alguna otra forma contrastado también la mirada que presentó el presidente Lula da Silva el día de ayer. Déjenme cambiarlos de tema y les voy a hacer un poco de trampa, porque no es el tema que les dije que íbamos a hablar. Porque el 1 de junio es la cuenta presidencial, pero es adelantarnos a lo que todavía no vemos. Capaz que el otro jueves, otro miércoles o martes lo podemos conversar. Pero a mí me llamó mucho la atención y sobre todo ahora me puse a buscarlo y hay una novedad. Tiene que ver con el proyecto que presentan o que adelantan, no sé si lo han presentado formalmente, 3 diputados del Partido Socialista, que busca adelantar el plebiscito, es decir, acortar el periodo de sesión del Consejo recién electo, el Consejo Constitucional, de 5 meses a 2 meses. Y agregar, o sea, que es una reforma constitucional para esto, y agregar, así como fue apruebo y rechazo, ahora va a ser a favor o en contra, agregar una tercera pregunta en la papeleta que sea si no prefiere el resultado de los expertos, que está a punto de salir, que sabemos que es un acuerdo súper bien redondito de todas las fuerzas políticas que allí participan. Son los diputados de Rementería, el diputado Naranjo y el diputado Santana del Partido Socialista. Le agrego, para contarle todo, a lo mejor no se han enterado, que recién nada más la presidenta del Partido Socialista, leo aquí la tercera, me pareció una dura reprimenda a los diputados. Dice, la dura reprimenda de Jovanovic a los diputados que buscan adelantar el plebiscito e incluir la papeleta el anteproyecto de expertos. ¿Qué les parece a ustedes un proyecto de este tipo, ahora que está a punto de empezar? Este tipo de proyecto a mí me parece que no ayuda en nada a la cohesión de la coalición de gobierno, teniendo en consideración que se necesita un cambio constitucional para generar este tipo, ¿cierto?, de proyectos que están proponiendo estos congresistas del Partido Socialista. Eso por un lado, me parece que al ambiente que hay hoy día en la coalición, que ya está un poco tenso, me parece que no ayuda en nada. En segundo lugar, me parece un poco preocupante que mientras se esté realizando este nuevo proceso, se quieran cambiar las reglas del juego. Dado que el resultado no les favoreció a ellos. Exacto, teniendo en consideración además que el resultado no les favoreció a ellos, que el poder, digamos, la concentración de poder que hay ahora en la comisión de expertos es muy diferente a la que hay en el Consejo Constitucional, y por ende me parece un poco preocupante, por decirlo de manera, digamos, bastante elegante. Sí, bastante elegante. ¿Se parece? Me recordó, ¿saben qué? Esos presidentes latinoamericanos que los ha habido por montones, que hacen reformas constitucionales en Chile, ni uno de estos chilenos, de los que yo recuerdo al menos que lo hayan intentado, reformas constitucionales para permitir la reelección, obviamente favoreciéndose ellos, y no a partir del siguiente. Entonces, como, perdón, ¿nos están tratando de lesos? ¿Quieren llevarse el asunto para la casa? Me pareció un poquitito en ese sentido. Claro, como ganó el republicano, el Partido Socialista perdió en esta vuelta, decir, bueno, acortémosles el espacio para que actúen en 2 meses y no en 5 meses, para que salga lo más parecido
a la comisión de expertos. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Yo voy a agregar un calificativo. Yo creo que es irresponsable, o sea, a todas luces. Cualquier cambio a las reglas del juego, como dice Andrea, creo que venga del Congreso, me parece que a esta altura es un acto de absoluta irresponsabilidad en uno de los procesos más importantes que llevamos, que ha costado mucho. O sea, esto tuvo un costo, tuvo una elección, tuvo un acuerdo transversal, y me parece que a esta altura, en virtud efectivamente de un resultado circunstancial electoral, intentar modificar las reglas del juego solamente daña el proceso. Por suerte, y ahí lo que tú señalabas, la gran mayoría de los políticos responsables, que al parecer abundan más que ellos, han sido muy críticos a este intento, y en eso también celebrar esa actitud. Pero me parece que estos tres parlamentarios de alguna otra forma se salen de los márgenes democráticos, de respeto a las instituciones, y solamente hacen eso, poner en peligro un proceso que hasta el minuto va bastante razonable. O sea, tú dices, hay un trabajo de los expertos que acá parece que finalizar, con un acuerdo importante, asumen ya la próxima semana los nuevos consejeros, después de una elección muy masiva. Entonces, creo que alterar las reglas del juego son justamente las cosas que afectan el régimen democrático y las instituciones. Yo no quise usar una palabra, pero después acabo de leer la crónica mientras ustedes hablan, y la usa la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodaroy, la presidenta del partido de estos diputados. Dice, esto fue en consulto. Deja al PS, partido que ella preside, como un partido bananero que pretende alterar procesos democráticos en cursos. Esta es la reacción que tiene en un chat, que la tercera rescata y lo pone. Da la impresión entonces que pierde toda fuerza y todo respaldo, ¿no es cierto? Sí. Y entonces lo dejamos hasta aquí para aprovechar el tiempo. ¿Qué les parece el endurecimiento que está teniendo el Partido Republicano a puertas de que se inicie el Consejo? Gana el Consejo, gana 23, después 22 por las razones que ya conocemos, porque salió unos consejeros por una situación anexa, pero igual tiene una mayoría muy importante. Parecían, al principio presentaron cartas credenciales de todo, no se preocupen, nosotros vamos a hacer hiper soft, tenemos nuestras ideas, pero no vamos a pasarle la planadora a nadie. Pero conforme se acerca el 7 de junio, que empieza a operar, empiezan a decir que puestos en una elección binominal, binaria, nos gusta más la Constitución vigente que como está saliendo de la comisión de expertos. Y lo dijo el presidente de Republicanos, lo están diciendo varios diputados de Republicanos. ¿Es una estrategia? ¿Es una estrategia para ir de duros y después entonces tener algo que entregar en la negociación? ¿Es lo que ellos creen? ¿Corre peligro en lo que va a entregar la comisión de expertos? ¿Cómo lo leen? Esta discusión va a estar súper interesante ahora el segundo semestre que tengamos ahora en Chile. Mi pregunta es, ¿qué incentivo tiene Republicanos para moderar cualquiera sea su postura que tengan en, digamos, las discusiones que va a haber en el Consejo? Te pongo uno, a ver si compartes. Que tienen un candidato bien aspectado para la presidencial siguiente, que es José Antonio Kast, que si va de moderado puede avanzar con votos al centro, porque con los votos que tienen no les alcanza. Claro. No sé, es una teoría. Bueno, claro, la teoría del votante mediano, ¿cierto? Irse un poco hacia el centro para intentar la mayor cantidad, de captar la mayor cantidad de votos posible. Es plausible, pero de momento lo que tenemos es que desde la última elección presidencial, y en realidad la elección presidencial anterior a esa, el voto hacia José Antonio Kast y hacia el Partido Republicano solo ha ido creciendo. Pero tiene techo. Esa es la pregunta que me hago ahora. ¿Cuál es el techo? Porque por supuesto que tiene techo, pero la pregunta es ¿cuál es el techo? Evidentemente que la ciudadanía escogió digamos, la composición del Consejo en base solamente a la pregunta de consejeros constitucionales. La pregunta es que si es que eso va a también ser importante para la elección municipal, si va a ser importante también para la elección del Congreso, de momento no lo sabemos, pero a mí me parece que a priori Republicanos hoy día no tienen ningún incentivo para moderar su postura. Quizás el rol más importante de momento va a ser el de pivote de Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, la UDI, de intentar hacer dialogar a republicanos para intentar hacer un acuerdo más transversal. Pero de momento, como estamos hoy día, a la fecha de hoy, no me parece que republicanos... Sí, de momento no me parece que tengan ningún incentivo para moderar. Yo sí, fíjate, creo que tiene el incentivo que dice Matías. O sea,
a puertas de iniciarse el proceso, y de hecho le han endosado de distintos sectores la responsabilidad que tiene la representación de republicanos es justamente demostrar gobernabilidad y capacidad de diálogo frente a diferentes temáticas de políticas públicas, de legislación, de modelo de país. Y en esa lógica, yo tengo la sensación, Matías, de que las señales que hemos visto en los últimos días van más en una estrategia política, como el tejo pasado, para de alguna forma después ir moderándose durante el transcurso de la discusión. Un poco lo que ha hecho ¿cómo se llama? El experto Carlos Frontaura, que tiene el Partido Republicano. El único. Que es el único que tiene, pero que ha tenido un rol súper importante dentro de la articulación de acuerdos. Por cierto, ha manifestado ciertas diferencias, que son las que yo creo que de alguna otra forma el Partido Republicano va a hacer ver su opinión en la etapa de discusión que se inicia ahora, que tiene que ver con paridad, pueblo originario, pero tengo el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. El derecho preferente de los padres, la selección del tipo de salud. El derecho del que está por nacer. El derecho del que está por nacer, que quieren acercarlo más a la... Pero yo tengo la impresión de que los consejeros van a actuar de una forma diferente a la que hemos visto en el Partido Republicano en el Congreso, por ejemplo, que han sido una oposición súper dura con respecto al gobierno y que justamente las voces de esta comparación o este rechazo a priori que hemos visto han venido de allá, del Senado, del Rojo Eibar, que también tiene una disputa interna ahí también de poder con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Entonces, tengo la sensación que una vez que entre el proceso, este discurso, en la medida que más les toque a ellos liderarlo, va a ir moderándose, porque yo creo que justamente el incentivo es demostrarle al país que son capaces de lograr acuerdos, independientes de que a veces tengan una mirada particular muy sectorizada. ¿Y no es un incentivo a moderarse desde el Partido Republicano, toda vez que RN, la UDI, Evópoli, claro, no le compiten en el número, pero eventualmente pueden ser tentados por un centro bastante ausente, pero hacer una coalición mucho más amplia y dejar a los polos afuera y hacer una constitución que vaya desde la UDI hasta, no sé, hasta los socialistas, hasta una izquierda democrática, bien amplia, que le daría bastante, no sé, soporte a una constitución de largo aliento, ¿o no? ¿O tú crees que eso es irreal dado los números que tienen los republicanos? Hoy día con los números que tienen republicanos, no necesariamente necesitan lo que sería ahora el oficialismo para generar una constitución. Me parece que sería un error no dialogar con el oficialismo para crear una nueva constitución o un borrador de una nueva constitución. Ya tenemos la experiencia de la convención anterior. ¿Tú crees que están cerca de cometer el mismo error, pese a que han dicho que están conscientes del error y que no lo van a cometer? ¿Tú crees que pueden ser tentados a cometerlo? Es que yo creo que, claro, la tentación de cometer el mismo error sabiendo que es un error, yo creo que es demasiado alta. Yo espero que no lo cometan, la verdad. Yo espero que hayan voces, digamos, razonables, que entiendan que afortunadamente tenemos una experiencia anterior que nos sirve de lección y ojalá que la tomen, digamos, con responsabilidad. Me parece que la tentación es demasiado alta, no solamente para dialogar con el oficialismo, sino incluso, diría yo, para dialogar con la UDI, RN, Evópoli, que han tenido sus riñas en el Congreso. Sí. Entonces me parece que... En los minutitos que nos quedan, antes que ya me anuncien que tenemos que irnos porque, en fin, viene otra invitada, solamente como el tono de lo que esperan o creen que va a ser el utilizado por el presidente Boric este 1 de junio, que en rigor es su primera cuenta pública. En rigor de que es una cuenta pública, porque el año pasado no podía dar cuenta si había iniciado el gobierno pocos meses antes, podía mirar el futuro. Hoy ya puede mirar lo hecho o lo no hecho y también el futuro. ¿Cuál es el tono que creen que va a adoptar el presidente, el primero? Yo creo que el tono va a ir hacia, bueno, primero, como toda cuenta pública, datos, ¿cierto?, de lo que se ha hecho, énfasis que se quieren hacer, oportunidad para mostrar algunas cosas, por ejemplo, se me ocurre a mí, como las 40 horas que se aprobó, ¿cierto?, por ejemplo, el sueldo mínimo, digamos, como acentos que quiere poner el gobierno, pero me parece a mí que lo que va a intentar hacer el gobierno, pensando en que ya se va a acercar el final del primer tiempo de este gobierno,
va a ser la ruta, hoja a seguir en estos 2 años que van a quedar de gobierno, porque me parece a mí que sería un error intentar centrarse solamente en la coyuntura actual, sino que me parece que sería mucho más interesante y mucho más provechoso, no solamente para el gobierno, sino que para Chile, intentar enfocarse en lo que viene a 2 años y, ¿por qué no?, un gobierno posterior. Claro. Como una cuenta, Matías, y un balance, yo espero que tenga 3 cosas. Una, honestidad, en el sentido de reconocer que el camino original del gobierno estaba por una línea distinta a lo que hoy requiere Chile. Y eso se lo han demostrado 2 elecciones que ha perdido de manera brutal. Es explícito en los hechos, solamente los cambios de autoridad que ya reconoce. Pero creo que tiene un valor reconocerlo en una cuenta pública. Ya, Fíjate, okay. cuando hay un hace-pie de que se hizo cargo de eso. Y eso no lo hemos visto quizás de la manera que uno espera. Segundo, tiene razón Nerea aquí en el fondo, enfatizar en los logros. Que ha tenido algunos desajustes perfectos, ha tenido algunos fracasos bien dramáticos, como los electorales, la reforma tributaria, pero ha logrado sacar las 40 horas, ha logrado sacar también el tema del salario mínimo y de futuro. Y tiene que hacer énfasis, yo creo que al menos en 3 temas fundamentales. Seguridad, yo espero que tenga anuncios importantes en seguridad, tema de economía, de crecimiento, de empleo, migración y, por cierto, algo al tema de pensiones, que es quizás la reforma más relevante que espera la ciudadanía y que de alguna forma este gobierno lo ha hecho carne. Entonces yo creo que si yo fuese el presidente Boric andaría en ese eje, creo que la haría bien. Quedaron temas, por ejemplo, la renuncia o el despido del subsecretario de Previsión, pero quedan muchas semanas para seguir conversando y la política siempre es generosa en darnos temas. Nerea Palma, de la Universidad de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, un gusto tenerte aquí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Rodrigo Arellano, de la Facultad de Gobierno de la UDD también. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre. Hacemos una pausa, volvemos, pero antes yo quiero recomendarle que protéjase la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Ahora sí, nos separamos, pero ya volvemos. Esto es injusto con la generación nuestra. Ya estamos aquí con Marta Lago, directora de Latin Barómetro y fundadora de Amor y Chile, que presenta una encuesta que da mucho para hablar. Marta, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Vamos a preguntarte después por qué este resultado es injusto con tu generación. Sí. Ya, pero después, porque entreguemos los datos. El dato que más vueltas ha dado, que más titulares ha generado y que habla casi por sí mismo. Un 36% de las personas consultadas señalan en esta encuesta CERC-Mori que las Fuerzas Armadas, comillas, tenían razón para dar el golpe de Estado, el de 1973. Estas cifras hablan de muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te llama la atención a ti? Mira, yo creo que aquí se conjugan 3 elementos. Uno es el fracaso cultural de la instalación de la democracia, que permite ablandar la figura del dictador y no distinguir con un muro entre lo tolerable y lo intolerable. Es intolerable que en un país se diga que se quiere un golpe de Estado porque se está negando la democracia, ¿no es cierto? Entonces hay una negación de la democracia que es intolerable. Y eso no se ha dicho. Lo dijo hoy día, curiosamente, el presidente en Brasil, respecto de Venezuela. Claro. Pero es la primera vez que lo dice. Es la primera vez que alguien de izquierda fustiga la dictadura de Venezuela con esa, digamos, nitidez, pongámoslo así, nitidez. Boric ha sido consistente en esta materia. Con Nicaragua. Sí, con Nicaragua, pero nunca lo había dicho de manera tan explícita con respecto a Venezuela. Entonces, yo creo que esa cosa de decir las cosas explícitamente son muy importantes porque te hacen la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Y él marcó una diferencia hoy día. Esa diferencia no está marcada al interior del país. Si acaso un golpe de Estado es aceptable o no es aceptable. Pero perdón, porque la pregunta de ustedes, si tenía razón para dar el golpe, mirado 50 años, ¿es lo mismo? Yo puedo decir casi como sinónimo que... Es la justificación del golpe. ¿Qué justifican? Es la justificación del golpe. Yo no justifico el golpe bajo ninguna circunstancia.
Bajo ninguna circunstancia. Tú haces una pregunta, ¿no es cierto?, en cualquier país europeo respecto de los gobiernos autoritarios que tuvieron. Que la transición española se hizo sobre la base de que solamente el 6% tenía buena opinión de Franco. 6%. Este señor tiene 36%. 6%, Si tú me, Franco, ¿a qué tiempo salió? Franco terminó en 75. Franco empezó el la 39. transición española con un 6% de buena opinión y después se diluyó a la nada misma. Eso es lo que dicen los estudios FOESA. ¿Y hoy día qué diría una no sé, dictadura como no esa? sé, no sé. Sería interesante No ver, sé si- cómo envejecen no la sé. historia, la memoria de los dictadores. Claro, ¿cómo envejece? En este caso está envejeciendo, digamos, para mejor. Se ha ido creciendo la memoria en favor del dictador en Chile. Claro, ha ido creciendo la memoria favorable. O sea, hay un 47% de los chilenos que dicen que Pinochet hizo cosas buenas y cosas malas. Es decir, ni fu ni fa. No es un gallo malo, no mató, no torturó, no. O sea, la gente que te está diciendo eso te está diciendo, mire, el que haya matado a un par de comunistas no importa mucho, ¿no es cierto? Porque esa frase uno la ha oído ¿cuántas veces? Entonces, nosotros hemos fracasado culturalmente porque no fuimos capaces de poner los límites entre lo correcto y lo incorrecto. Hoy día, ¿es correcto o incorrecto para pagar el boleto a la micro? Bueno, no se paga. ¿Es correcto o incorrecto usar el subsidio o hacerse el enfermo el día lunes para ir a trabajar y pedir una licencia? Entonces, tenemos unas grandes bolsas valóricas al interior de la sociedad que tienen que ver con esta cosa de que bueno, tuvimos una dictadura y fíjate que a lo mejor este gallo no era tan malo después de todo. Ahora, entiendo, Entonces, yo creo que es un fracaso cultural bien importante. hace 10 años esta misma pregunta, que también es interesante verla en el tiempo, marcaba 20 puntos porcentuales más bajos. Claro. Daba el 16% de las personas consultadas decía que las Fuerzas Armadas tenían razón para dar un golpe al 73. 16, hoy 36. Sí, pero mira, los mejores momentos de Pinochet se producen cuando él lo toman preso en Londres, vuelve a Chile. Los peores momentos se producen cuando muere y hoy día. Entonces, esta es una opinión volátil, ¿ya? Que explica el informe, que tiene momentos de altos y bajos. Y la opinión volátil de Pinochet o del golpe y de su régimen, ¿no es cierto?, se produce positivamente cuando hay crisis. La crisis del 2008, ¿no es cierto?, en el 2013, y hoy día. Hoy día estamos en la crisis más profunda, la crisis económica más profunda que ha tenido Chile desde el año 90. Entonces, claro, la crisis de seguridad, la crisis económica, la crisis política, más el estallido social. La crisis migratoria. La crisis migratoria, más el estallido social, te produce una regresión conservadora. O sea, esto es esperable. Tú dices que con todos los antecedentes Yo que tú planteas. creo, o sea, no sé si esperable, pero digamos, tiene una lógica, ¿no es cierto? Obedece. Hay una lógica detrás, ¿no es cierto? Que no es arbitraria esa lógica. Y lo que hace Kast es recoger ese voto. Eso, Marta, eso. El voto del Linkéame ese resultado con el que hemos visto las dos últimas veces que los chilenos hemos ido a las urnas. Mira, yo divido el electorado en 3 lotes. Los que tienen menos de 53 años, ya más de 53 años hoy día vivieron el 5 de octubre del 88. Los que tienen entre 35 y 53 años vivieron la muerte de Pinochet. O sea, toda la transición con Pinochet vivo, de comandante en jefe, etcétera. Tomado preso en Londres, volvió, etcétera, etcétera. Y después viene la generación que tiene 35 años, que es la que está gobernando, que nació para el año 88, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, la gente que hoy día, Boris tiene que haber nacido el 86. Sí, creo que 87, sí. Creo que ¿no? sí. 86, 87. Entonces, tenemos esos 3 conjuntos, yo te diría, de socialización, ¿ya? Si uno lo ve hoy día con respecto al voto del 7LM, ¿qué es lo que tú tienes? Los que tienen más de 53 años son los que más han tenido regresión autoritaria. Es decir, aquellos que saben más del golpe, hoy día están más dispuestos a decir, a mí me gustaría que viniera un golpe de mano. Claro, como aquel. Los que menos están dispuestos a decir eso son, por supuesto, los jóvenes. Ojo que hay un 35% del país que no sabe suficiente del golpe. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo tú olvidas algo que no sabes?
porque hay toda una campaña no olvidar nunca más y que esto no hay que olvidarlo y vamos poniendo el letrero nunca olvidar, lo mismo que hicieron con la dictadura de Hitler, ¿no es cierto? Pero resulta que para olvidar tú tienes que saber. Y nosotros creemos que a lo mejor el golpe es como el 5 de abril, la batalla de Maipú. No, el golpe es como la independencia, es un dato ineludible que ninguna persona puede dejar de saber. ¿Está más de derecha en Entonces el 7M, ¿no es cierto? Esos 5 millones corresponden al tercio que está... Obedece, que tiene podríamos decir que aquí habla la derecha. Esto explica el voto, los 5 millones de personas que votaron por la derecha el 7 de mayo. Yo encuentro que lo explica plenamente. Ahora, hay muchos otros factores, pero este es un factor bien contundente. Ahora, todavía digamos que hay un porcentaje, un 41% de las personas consultadas que dicen que nunca hay razón para dar un golpe de Estado. Sí, 41%. pero apenas 41, discúlpame, No, era en el pasado pasó a ser 63, claro, 68. 68. Hace 10 años. Claro. Pero, ¿y hay una medición 10 años antes? ¿Cuántas Sí. veces se ha hecho esta pregunta? Lo que sale ahí, hay preguntas hay preguntas que se han hecho hace 20, 25 años y otras que se hicieron desde el 87. Claro. Pero está la serie y lo que tú ves son altos y bajos. Sí. O sea, yo defino mi posición respecto del autoritarismo en función del presente. Es decir, y yo creo que ahí es donde está la sospecha, cuán democrática es la derecha. Porque fíjate que la derecha, ¿te acuerdas cuando se decía que la democracia cristiana todos son o iban a ser demócratas cristianos? Bueno, en la derecha todos eran o van a ser UDI, ¿no es cierto? La mayor parte de la gente, Evópoli, ¿no es cierto? Una buena parte digamos, de RN también. Entonces, tenemos una derecha pinochetista. Y dijo el otro día la señora Camila Vallejo, ministra, secretaria general de Gobierno, que habían personeros de derecha que eran democráticos y que querían hacer acuerdos. Bueno, efectivamente los hay. Lo que está diciendo es que no todos lo son. Y estos datos lo que dicen es que no todos lo son. Y cuando hablamos que de la izquierda, del socialismo democrático, ¿hay otros que no son? Puede ser, pero a ver, otra cosa, Matías, que yo creo que es muy brutal, es que no sabemos suficiente. Fíjate que yo defino en ese informe al inicio lo que es opinión pública. Opinión pública no es lo que dicen las encuestas. Por supuesto que lo que dicen las encuestas es parte de la opinión pública, pero la opinión pública es lo que está allá en el imaginario colectivo de la gente y que no se ha extraído. Si tú miras la encuesta del CEP, no hay ni una sola pregunta sobre este tema. No existe la opinión pública sobre el régimen militar, el golpe o el estallido, o el gobierno de Pinochet en la encuesta del CEP. Entonces, nosotros no hemos investigado suficiente cuáles son las bases autoritarias de los chilenos, porque sabemos mucho sobre las bases democráticas. Pero ¿quién investiga sobre las inclinaciones autoritarias de la gente? Enraizado está la mentalidad autoritaria en Chile. ¿Y tu percepción es que Mi percepción, esto yo que estuve mucho tiempo en Estado Nacional, etcétera, es que aquí los datos que nosotros tenemos nos dicen que hay, yo diría, cerca de un 20% de chilenos que son valóricamente autoritarios. Entonces, si nosotros partimos de eso, ¿ya? Y lo reconocemos, nosotros no hemos sido capaces de enfrentar el dato que está ahí, donde el 60%, incluso los jóvenes, ¿no es cierto?, en estas 3 generaciones, que dicen que no hemos solucionado los temas que dejó pendiente la dictadura. O sea, no nos hemos reconciliado. Estamos celebrando los 50 años, ¿no es cierto?, de la conmemoración y le quitamos el poto a la jeringa. Sí, pero como dicen los más viejos, que ya muchos ya no viven... Pero yo pertenezco a esa generación. No. Más viejo. Más viejo que yo. Yo recuerdo haber escuchado... Mi madre. Yo tengo recuerdo haber escuchado a mi abuela cuando era chico decir que le había escuchado a su vez a sus padres o a sus abuelos que la guerra civil del 91 produjo una herida que duró 3 o 4 generaciones. Bueno, y el nazismo en Alemania también. Sin embargo, ellos... Hoy día yo fui a dejar a mi nieta que se iba de viaje al aeropuerto. Estábamos conversando este tema. Y ella pregunta, ¿quién es Pinochet? ¿Qué edad Entonces, tiene? 10.
Ah, claro. Pero, ojo, hija de mamá alemana, ella sabe quién es Hitler y no sabe quién es Pinochet. Pero para decirte por tu tranquilidad que Entonces, ¿por qué? tú no tenés hijos en colegio a esta altura, Sí. o nietos puede Sí, ser. sí, nietos, pero ¿por qué se pasa. El periodo de la dictadura se pasa en la historia, en educación cívica. Pero es está como en el la batalla currículum. del 5 de abril. Pero está en el porque currículum. Pero es que ese no es el punto. El punto es de que yo viví la posguerra en Alemania, y tú te das vuelta a la esquina y te decían que los nazis eran malos y habían matado. Al final tú decías, oye, córtenla, por favor, 5 minutos. Entonces, nosotros no hemos hecho bien la pega. Marta Lagos. Mal hecha la pega. Directora- Además, es justo para mi generación. ¿Injusta por qué? Porque a nosotros nos tocó primero el péndulo para un lado, después el péndulo para el otro. O sea, perdón, y que ahora lleguemos a esta situación de nuevo, yo digo, no, injusto para la generación nuestra. ¿Dónde puede ver la gente el estudio completo y profundo? www.morichile.cl. Ahí está toda la encuesta. Ahí está todo. Marta Lagos, directora de Latin Barómetro y fundadora de Mori Chile, gracias por estar aquí esta noche. Que te Muchas vaya muy gracias bien, a ti. Mucho gusto. Mucho gusto. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Japón activa alerta por misil tras un lanzamiento norcoreano. Qué peligroso. Ya van a buscar refugio. Wow. Cuando se trata de Norcorea y el descontrol que puede haber allí, porque cuando un país, un régimen como el norcoreano opera como opera, es un descontrol total, porque bueno, todos conocemos los alcances que tiene un régimen como ese, así que bueno, esta es la preocupación mundial. Más detalles 24horas.cl. Revisamos el tiempo y la temperatura de este momento en la región metropolitana es de, ya le decimos, en un segundito, espérenme, mire, ahí está, 10 grados 2 décimos, el cielo está nublado, pero el pronóstico del tiempo para mañana y pasado es que el miércoles habrá cielo parcial y una máxima probable de 21 grados, en tanto el jueves estará nublado y la temperatura máxima en esta región capital debe llegar a los 18 grados. Revisamos otras dos regiones con dos localidades. Vamos a El Salvador. El Salvador en la región de Atacama, al interior, la zona minera de El Salvador, ¿no? Región de Atacama. Mañana despejado, 26 grados de máxima probable. Y en el sur, en la región de Aysén, en Puerto Cisne, lluvia para mañana, 9 grados de máxima probable. Luego de 8 años de pausa, Blur se reunió este 2023 para iniciar una gira con su noveno álbum, llegando a Sudamérica a finales de este año, con fechas ya anotadas, agendadas para Argentina y Colombia. Ahora bien, de acuerdo a la tercera, señalan que la banda, liderada por Damon Albarn, llegará a Chile por tercera vez, encabezando el festival Fauna Primavera, que oficializó sus fechas para el 25 y 26 de noviembre, así que allí debiera estar Blur. Según este medio, el evento se llevará a cabo en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba, y el anuncio oficial vendría dentro de los próximos días, barajando nombres como Lana del Rey o Falco, para completar el line-up. ¿Qué le parece? No está mal, ¿no? Con Blur despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.